Bien, amados, damos un saludo muy cordial a todos aquellos que nos escuchan por la plataforma y aquellos que nos escucharán también en adelante. Que sea el Espíritu siempre mostrando que tenemos que ser edificados en Cristo, que Cristo tiene que ser formado en nosotros, que la vida tiene que acontecer al alma para experimentar lo precioso que ya experimentamos en el Espíritu. Y hoy compartiremos algo precioso que el Espíritu iba poniendo en el transcurso de estos días. Muchos vivimos y pasamos tiempo de mucha contradicción. Sabemos mucho de las Escrituras, pero lo que está faltando es experiencia. Nos llenamos mucho de información, pero la vida no está aconteciendo en el alma. No es que la información sea mala, lo que es malo es la inclinación del corazón. Y lo que nos está faltando es mayor experiencia. Y esta es la clave de la vida en el Espíritu. Sin experiencia de todo lo que sabemos, amados, no conocemos la verdad. Podemos saber de la verdad, pero no la estamos conociendo. Pero quiero que pongan atención en esto, porque esto no es algo que nosotros producimos, sino es algo que el Espíritu está produciendo constantemente en nosotros. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, en esta versión que tengo aquí, dice, digan pues, anden por el Espíritu. Y ese es el título de hoy, andemos en el Espíritu. Y no cumplirán, ¿qué dice? El deseo de la carne. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne es que contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Amados, esta batalla no se libra afuera, esta batalla se está librando internamente, todos los días. Esto ocurre en nuestro interior, en una guerra que no se enfrentan ejércitos, sino que son dos naturalezas. Las naturalezas coexisten dentro de nosotros, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en la que Dios ha puesto en nosotros, en lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la naturaleza de la vida, que es la naturaleza del Hijo, en donde ya hemos sido alcanzados en el Espíritu y en donde estamos siendo alcanzados en el alma. No se trata de demonios, no se trata de persecuciones externas, sino se trata del dominio del alma frente a la vida de Cristo en nosotros. Y sabemos esto, que el alma está compuesta por pensamientos, por emociones, por voluntad. Fue diseñada por Dios con un solo propósito, para que la vida se exprese a través de esta alma. Y esto tiene que ir creciendo de manera progresiva. Pero cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, usurpó el trono del Espíritu y se convirtió en el amo, y se convirtió el alma en el rey, en el que controlaba la vida. Pero ahora la vida nos ha alcanzado y en el Espíritu estamos conectados a la vida, y esta es una verdad eterna, no es algo temporal, es eterno. Esto lo hizo Cristo, nos reconcilió con el Padre. Hemos sido regenerados por el poder del Espíritu, y el alma tiene que dejar de ser seducida por la carne. Porque si el alma le damos el permiso, como lo compartíamos temprano, si le abrimos las compuertas a la carne, va a seguir intentando controlar y dirigir nuestra vida. Y nuestra vida ya no la debe dirigir más la carne, sino el poder de Dios que ha sido puesto en nosotros. Y esto, amados, es la raíz de muchas de nuestras frustraciones espirituales. Cuando nos frustramos es porque no estamos viendo. Y si no estamos viendo, tengo que analizar qué estamos comiendo. ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi enfoque? ¿En quién estoy poniendo mi confianza? ¿Es en mis fuerzas o en la persona que me habita? Esto no significa, cuando nos frustramos, porque muchas veces hemos pensado esto, que Cristo está fallando o que Cristo no tenga poder, sino que seguimos viviendo desde el alma seducida por la carne, no dejándose influenciar por el Espíritu, porque la carne seduce, pero el Espíritu influencia, en donde todo ha sido consumado, y por lo consiguiente, esto permite que haya fruto. Y el apóstol Pablo nos lo dice claramente en Romanos 7:24, cuando descubre esta lucha y esta guerra interior. Dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo identificó que el enemigo no estaba afuera. Y esto es importante recordarlo todo el tiempo para no luchar con nuestras fuerzas. El enemigo no está afuera. El enemigo está dentro. El enemigo es la carne seduciendo a el alma todo el tiempo. Y esto debe ser un constante recordatorio. Esto que Pablo está hablando, esto que Pablo está diciendo, Pablo había sido regenerado hasta que pudo ver el conflicto, el verdadero conflicto. El verdadero conflicto no es con mi esposa, no es con mi esposo, no es con mis hijos, no es con mi jefe, no es con mi vecino, no es con papá, no es con mamá. El verdadero conflicto está dentro. Si yo no veo, no me rindo. Y la rendición no es parte de nosotros. La rendición la provoca el poder del Espíritu que habita en nosotros. La rendición no es individual, la rendición es corporativa. Amados, el problema no está en la salvación, sino en la manera de cómo vivimos. O escuchamos a la carne, o nos dejamos absorber por la vida. Y muchos aún no logramos distinguir entre el alma y el espíritu. Creemos que todo lo que sentimos, decidimos o razonamos es espiritual. Empezamos a espiritualizar todo lo terrenal, todo lo natural. Y yo siento, y por qué no lo siento, y si lo siento, ¿por qué siento esto? No, Dios no quiere nada con nuestros sentidos. Nuestros sentidos fueron extraviados, nuestros sentidos Dios no nos los va a quitar. Simplemente cuando nos rendimos, son alineados a la verdad absoluta. Los sentimientos torcidos nacen desde el alma. Y esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros porque venimos de ahí, llenos de emociones, tratando de al hombre ponerlo en el centro y decirle lo clásico: tú sí puedes, tú puedes lograrlo. Cuando todo esto es una burda mentira. No existen razonamientos humanos, no hay voluntariado. Y si esto sigue, y si la carne crece, la vida en el espíritu empieza a menguar. Despierten, dicen las escrituras. No den todo por sentado. Miren y enfóquense en la vida del espíritu. Amados, el espíritu no se manifiesta por emociones. El espíritu no se manifiesta por entusiasmo. El espíritu se manifiesta cuando nuestra alma es quebrantada, porque es lo único que nos lleva a rendirnos. Cuando reconozco que no lo puedo hacer con mis fuerzas, estoy siendo quebrantado. Cuando el yo pierde su lugar y Cristo empieza a tomar el gobierno interior, empieza a gobernar en el alma, empieza a haber mayor expresión de la vida que nos habita. Cuando nosotros estamos convencidos de que somos salvos, pero no entendemos por qué pasamos por diversos sufrimientos, circunstancias, pruebas, crisis, la respuesta a todas estas preguntas está en esa batalla. En esa batalla que ocurre dentro, en esa lucha interna, Dios permitiendo el quebrantamiento del alma para que el espíritu reine, para que Cristo sea formado en el alma. Para eso son los quebrantamientos. No son las circunstancias lo que nos definen. Lo que nos define es la vida que ha sido puesta en nosotros. Si dejamos de mirar internamente, lo de afuera, que es temporal, nos distrae. Y cuando eso nos distrae, empezamos a alimentarnos de eso. Y sabemos que todo eso es temporal. El alma, amados, altiva y orgullosa, cuando es seducida por la carne, no es del agrado de Dios. Lo que a Dios le agrada es un alma completamente rendida, completamente siendo quebrantada, siendo moldeada todo el tiempo por el poder de la cruz. Esta cruz que opera en nosotros los creyentes cuando reconocemos que Cristo es nuestra verdadera vida y no lo que éramos antes.
Cuando reconocemos que hemos sido sacados de muerte y ahora estamos en luz. Y que la luz no es algo, la luz es una persona. La luz no la tiene Cristo, Cristo es la luz. Necesitamos recordar todo el tiempo lo que los discípulos, lo que los apóstoles escribieron, porque lo único que los apóstoles escribieron era todo lo que les acontecía. Los apóstoles no adoctrinaban, los apóstoles simplemente manifestaban y escribían todo lo que acontecía dentro de ellos. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una persona, la palabra de Dios es Cristo, que dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta qué dice? Hasta partir. ¿Quién parte? ¿Quién divide? El poder de la palabra de la cruz. La cruz divide lo que es de Cristo de lo que no es de Cristo. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente esta palabra, que es viva y eficaz, que es Cristo, puede hacer esta separación, puede hacer este partimiento. Esto no es ninguna doctrina, no es ninguna enseñanza. Esta palabra está operando todo el tiempo dentro de nosotros. No está afuera. La palabra está dentro. Ha sido depositada en nosotros. Y cuando esta palabra opera, lo que trae a nuestra vida es luz, es juicio, es discernimiento de lo que es correcto. Separa las emociones seducidas por la carne de la vida del Espíritu. Eso hace esta palabra. Amados, podemos hacer muchas cosas, podemos involucrarlos en muchas actividades, podemos llorar conmovidos en medio de un compartir, podemos alabar, podemos adorar, podemos creer que estamos haciendo algo para Dios, podemos estudiar y analizar las Escrituras, pero si operamos desde nuestra voluntad, no sirve. No habremos hecho nada diferente. Podemos quizás hacer cosas extraordinarias que pueden ser correctas, pero si Cristo no es el que opera en nosotros, no sirve. Va a seguir siendo la manifestación, la expresión de nuestra alma seducida por la carne. No es que yo tengo que expresar a Cristo, es que Cristo se expresa en nosotros. Es completamente diferente. No es que yo actúe como Cristo, sino que Cristo actúe en mí. No es con nuestras fuerzas, es por el poder de su Santo Espíritu. Cuando opera Cristo en nuestra vida, cuando opera esta ley de vida en nosotros, es cuando verdaderamente estamos siendo transformados. Es cuando verdaderamente estamos siendo trasladados de muerte a vida. Amados, todo lo que produce la carne es temporal, pero todo lo que produce el Espíritu es eterno. Dios no está interesado en lo que podemos hacer. Dios no está interesado en cuánto podamos hacer. Dios no está interesado en nuestros sentimientos. No está interesado en lo que sentimos. Lo que Él quiere es expresarse en nosotros a través de la vida de su Hijo, en la cual ahora ya estamos sumergidos. Y que el alma se deje absorber por esta verdad cuando la veamos. La vida del Hijo en nosotros no busca mejorar lo humano, no busca restablecer lo viejo, no busca reformar lo viejo, no busca restaurar lo viejo. Lo que busca realmente es reemplazarlo, sacarlo de en medio para que Cristo sea visto. No para que no vean a nosotros, sino para que lo vean a Él en nosotros. De eso se trata. Sacar de en medio
todo lo que es carne para que sea vista la verdadera vida que es Cristo. Esta vida en el Espíritu no busca hacer al alma santa, sino busca que el santo se exprese en nosotros. Es completamente diferente. Somos santos porque Él es santo. Un alma que está siendo progresivamente gobernada por el Espíritu de vida y cumpla así la verdadera función para lo cual fue creada: administrar todo lo que se nos ha sido concedido. El alma no está siendo reformada, sino está siendo absorbida por el gobierno de Cristo. Es decir, estamos siendo absorbidos por la vida del Hijo, la cual se tiene que manifestar por el alma. El ejemplo claro está en las Escrituras. Mateo capítulo 16, versos del 21 al 23. Pero versos más atrás, ¿no? Este pasaje es muy conocido. Versos más atrás dice que Pedro le pregunta al Señor: ¿quién dices que soy yo? Y Pedro puede ver, puede reconocer que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién lo tomó en ese momento? El Espíritu. Y le fue revelado quién estaba frente a él. Estaba la vida, estaba el Espíritu. Pero ahora vamos al versículo 21, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta era una verdad absoluta que ya aconteció. Verso 22 dice: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús cierra tremendamente en el verso 23, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Seguía hablando un solo lenguaje, el lenguaje del cielo. Estaba hablando una verdad. ¿Qué dice? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando estamos mirando las cosas temporales, somos tropiezo. El alma se convierte en un tropiezo. Por eso todo el tiempo, y no nos vamos a cansar de repetir, enfóquense en Cristo. Primero lo había tomado el Espíritu a Pedro y había expresado. Pero ahora, ¿quién lo tomó? La carne, su alma, sus impulsos, sus emociones, lo que sentía en ese momento. Era una emoción genuina, influenciada, seducida ¿por quién? Por la carne. Seducida por las cosas temporales, seducida por las cosas terrenales. Todo eso es un tropiezo. Medita en esto cada día. Hoy me levanto para que el Espíritu me absorba, para que Cristo se exprese en mí, o para hacer tropiezo. ¿En qué me voy a enfocar? ¿A qué puerta le abro? Amados, debemos tener siempre un tiempo prudencial para dar respuesta a algo. El alma, por naturaleza, cuando es influenciada por la carne, es impulsiva, es malcriada, es atrevida. Debemos darnos un tiempo para no expresarnos nosotros, sino para darle cabida a la vida y sea Él quien se exprese, para no dejarnos guiar por nuestras emociones, para callar al alma, para que la vida absorba el alma y se exprese la vida del Hijo en nosotros y Cristo sea manifestado. Para eso fuimos creados. Somos embajadores del reino eterno. Es muy fácil decirlo, es muy sencillo decirlo, pero esto debe ser una expresión todo el tiempo en nosotros. Entonces llegamos a esto, que el verdadero vivir, la verdadera vida, vuelvo a repetir esto, no se alcanza por ningún esfuerzo humano, sino por una rendición progresiva. Cada día el alma cediendo
el lugar al Espíritu. Cada situación en nosotros debe convertirse en una oportunidad para negarnos, para negar el yo y permitir que la vida de Cristo se exprese. La única forma en que esto avance de manera progresiva es viéndonos crucificados todo el tiempo, es abrazar esa cruz, es abrazar ese medio que Dios proveyó para el alma, porque en el Espíritu ya se dio, para el alma, para que pueda ver la realidad eterna, en donde solo es en la cruz, en donde somos despojados, desvestidos, echado fuera todo argumento de las tinieblas para ser revestidos por la única vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto Pablo lo decía todo el tiempo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo no veo esta verdad todo el tiempo, el que va a vivir vamos a ser, o los que vamos a vivir somos nosotros. Pero cuando vemos esta realidad, cuando el Espíritu provoca esto en nosotros, podremos decir fehacientemente, ciertamente podemos decir con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Yo no soy más el centro. A mí no tienen que verme. Mas Cristo vive en mí. Esta es la clave, que ya no viva yo. Y este yo es el que se resiste, el que se está resistiendo todo el tiempo. El alma se aferra a esto. El alma se defiende. El alma se justifica. El alma quiere tener voz y voto. El alma quiere seguir decidiendo por lo viejo, por lo temporal. Amados, pero esto ya fue resuelto por Cristo en la cruz. Estos son los verdaderos vestigios que operan aún en el alma. Por esto, para esto son las pruebas que atravesamos. Para esto son las diversas circunstancias que atravesamos. Dios permitiendo estas circunstancias para incomodarnos, para desgastarnos, para debilitarnos. Amados, esto no es crueldad de Dios. Esto es amor redentivo. No sé si se entiende. Amados, esto no es crueldad de Dios. Esto es amor redentivo. Esto es vida. Pero a la primera prueba nos olvidamos de Cristo. A la primera prueba queremos bajarnos del barco hasta que entendamos que esa prueba que atravesamos debilita mi yo, porque es la única forma en que Cristo se ha manifestado en mí. En todo esto que atravesamos, debemos identificar que el alma es llevada a la cruz, no para morir, sino para ser despojada. No para morir, sino para ser absorbida por la vida de Cristo. Cuando abrazamos la cruz, no el madero, sino la cruz eterna, la cruz espiritual. Esta cruz, este poder de esta cruz es la que produce en nosotros rompimiento, es la que produce en nosotros quebrantamiento, es la que produce en nosotros la independencia del alma para ser fortalecidos en la vida del Hijo. El que es fortalecido es el Hijo, no nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. No se trata de emociones renovadas, sino es la vida del Hijo creciendo en nosotros. Cuando la emoción mengua, la vida de Cristo permanece. No es que Dios desaparece en nuestras emociones. No lo tomen así, porque no está diciendo esto, Pablo. Lo que está diciendo es que las emociones son alineadas a la verdad del Espíritu. Este vivir en el Espíritu, este andar en el Espíritu, no es algo religioso, tampoco es inalcanzable. Es un entrenamiento diario, cotidiano, eligiendo cada día el silencio cuando la carne quiere gritar, cuando la carne quiere defenderse. Es amar
cuando el alma quiere defenderse. Es perdonar cuando el alma quiere venganza, cuando el alma quiere justicia. Es seguir solamente una sola guía, la del Espíritu Santo todo el tiempo, aunque no se entienda muchas veces. Pero estamos confiados de que Él lo va a lograr en nosotros. Cuando esto empieza a acontecernos, cuando empieza a acontecer la vida en el alma, todo cambia. Y ya no oramos solo para pedir, sino oramos constantemente para agradecer, pero principalmente oramos para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Ya no estamos buscando ni preocupados por sentirnos mejor, sino preocupados por rendirnos cada día más a esta verdad. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. El resultado de esta vida, amados, es anhelar a Cristo todo el tiempo. Es anhelarlo todo el tiempo. Es anhelar que Cristo siga siendo formado en nuestra alma. Eso es por lo que oran los apóstoles todo el tiempo. Que nuestros ojos sean iluminados. Que acontezca todo lo que ya le aconteció al espíritu, le acontezca al alma, para seguir siendo renovados cada día. Muchas veces esto no lo entendemos, pero lo creemos. Pero no se puede quedar como creencia. Se tiene que convertir en experiencia. Y esta es la tarea del Espíritu Santo. No es solo consolarnos, es formar a Cristo en nosotros, es formar a Cristo en nuestra alma, es conformarnos a la imagen visible del Dios invisible. No se trata solo de que el Espíritu nos llene de dones, sino de llevarnos y conducirnos a morir para que vivamos por el Espíritu. Amados, fuimos creados con un solo propósito: manifestar la gloria de Dios. Y esto no se produce en comodidad, sino en un quebrantamiento constante. Desaparecernos por completo cada día para que Él sea visto todo el tiempo. Todo esto no ocurre afuera, no depende de lo que pase afuera, sino de lo que nos está aconteciendo dentro. Repito, cuando el alma guarda silencio, el espíritu gobierna y experimentamos la verdadera y absoluta libertad. Ya no sujetos a las emociones, sino sujetos a la vida del espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el espíritu. No dice que el Señor tiene el espíritu, sino que el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La pregunta es, ¿dónde está el espíritu del Señor? ¿Afuera? ¿Esperando que entre en nosotros? ¿Dónde está? Todos los días tenemos que expresar libertad. Pero muchas veces nos sentimos que presos, esclavos, pero tenemos que dejar, desaparecer, menguar, rendirnos para que esta realidad se exprese en nosotros. Esta libertad no tiene que ver con lo externo, está dentro de nosotros. La verdadera libertad, ¿de quién? Del yo, del viejo hombre, de la carne, de las emociones completamente desordenadas, de las reacciones impulsivas, de los razonamientos humanos, de las opiniones humanas. De eso estamos siendo libres todo el tiempo. Eso ya no gobierna más. Solo en Cristo tenemos libertad para amar no solo al amigo, sino al enemigo.
Es decir, amar al que no se lo merece. Libertad para entregarnos todo el tiempo a la vida para la cual hemos sido alcanzados. Vivir en el Espíritu no tiene que ver nada con el alma, sino que tiene que ver con la rendición constante del alma. El alma en un estado de rendición todo el tiempo. ¿Rendición a quién? Al gobierno de Cristo. Amados, las emociones van a estar, las emociones no desaparecen, sino que las emociones ya no son el centro, ya no es mi justicia. Es su justicia porque estamos en el justo. Ya no dominan, sino que están sujetas al gobierno de Cristo. Nuestra voluntad, amados, no desaparece, sino que es nuestra voluntad ahora está sometida. Ya no es independiente, ya no es autónoma, sino que está alineada a la vida de Cristo. Amados, la verdad espiritual es que el alma ya no gobierna y que el alma es el mayordomo y que el alma administra la vida que ha sido puesta en nosotros. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, entrenamiento, revelación, paciencia, trayendo cada día más luz donde hay tinieblas, formando a Cristo en nuestro interior, en nuestra alma. Todos los que hemos sido regenerados, todos los que portamos la vida, todos los que tenemos la vida, tenemos que experimentar el proceso de la cruz espiritual. Pero, ojo, cuando digo tenemos, no es algo que yo provoque, es algo que el Espíritu está produciendo todo el tiempo. Es algo que lo produce el mismo Espíritu que ya habita en nosotros. Es un trato interno, donde el alma es expuesta y debilitada y el espíritu fortalecido. Es la única manera de poder distinguir, discernir lo que es de Dios y lo que es de nosotros. No existe otra forma. Existe una única forma, una única manera. Es Cristo en nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos cuando pasan estas circunstancias y nos movemos es decirnos, ¿dónde estamos ubicados? ¿En Cristo? ¿O aún gobiernan mis emociones? ¿O aún me dejo seducir por la carne? ¿O aún me dejo seducir por lo viejo? Podemos saber mucha verdad y tratar de corregir desde nosotros, pero no sirve, porque eso no sirve, no construye, no edifica. Lo único que edifica es la corrección del Espíritu, porque es lo único que Dios permite para que Cristo siga siendo formado absolutamente en nosotros. No hay otra cosa. No hay secretos. La luz saca todo lo oculto. La luz va a ir sacando cada día. Mi función es identificar, es discernir. ¿De dónde viene esto? Y verme dónde estoy ubicado ahora, dónde Dios me ha puesto ahora, dónde Dios me ha ubicado ahora, en quién estoy ahora. Ahora, ¿dónde estamos? En Cristo. Y eso tiene que hacerse una realidad todo el tiempo en el alma. No se trata de cómo yo me sienta. Tengo que morir cada día lo que yo siento para que se exprese el verdadero sentir de Cristo y se exprese el verdadero hacer de Cristo. Es decir, que se manifieste en nosotros el ser
que ahora habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. En eso consta la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no consta de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. No. La vida del Espíritu desecha todo esto. La vida en el Espíritu tiene que ver con la expresión del Hijo en nosotros. Con la vida siendo vista en nosotros, no que nos vean a nosotros. Que estemos atentos al andar en el Espíritu, que estemos atentos a la vida, que abramos nuestros ojos y oídos espirituales cuando Cristo está hablando. Porque Cristo habla todo el tiempo, centrarnos en lo que nos acontece, no afuera, sino dentro. Para que la vida del Hijo sea formada de manera progresiva en nuestra alma. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a recoger. Amén. Consideremos lo que está escrito, porque es lo que nos tiene que acontecer. Nos despedimos de nuestros amados que nos ven desde las diferentes plataformas, que sea esta palabra, la palabra del Hijo, la persona quien edifique y fortalezca sus vidas, la vida del Hijo en nosotros.